Ahora mismo el mundo por los coches clásicos de verdad es una auténtica locura. Todo el mundo quiere tener un coche clásico o más. Y por esta razón, pues casi todas las semanas hay diferentes actividades para los propietarios, como es el caso del pasado fin de semana, donde Medina cogió la tercera marcha Clásicos Medina. Vamos a hablar precisamente con un propietario que tiene varios coches, como es José Ramos. Pepe, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, un hombre como tú ahora mismo, ¿cuántos coches clásicos tiene en su poder? A ver. Pues tengo 5 coches clásicos y 2 motos. 5 vehículos y dos motos. ¿Por qué te llama a ti la atención el tener coches clásicos? ¿Por qué? ¿Qué te mueve? Pues en mi familia siempre ha habido mucha afición por los coches y mi padre tuvo la agencia Renault aquí en Medina del Campo hace ya muchos años. Y de ahí pues viene toda la afición esta que tengo y la devoción que tengo por estos coches. 5 vehículos, que son, por ejemplo, ¿qué coches tienes? A ver, cuéntanos. Pues es un SEA 133. Bueno, mejor vamos a ver imágenes y nos lo vas explicando porque tenemos precisamente todos los coches. Ese que vemos ahí, ¿qué coche es? A ver, ¿qué tienes? Ese es un Dian 6. ¿Un Dian 6? Un Dian 6. ¿Qué tiempo tiene más o menos ese coche? Que tiene 37 años. 37 años. Tienen que pasar de 30, ¿no? Para que tenga... Sí, para que sean clásicos tienen que pasar de 30, sí. ¿Ese coche? Este es una modificación de un Renault 4 que se hizo descapotable, quizá fuera de los últimos que pudieron pasar la ITV para matricularles. ¿Qué tiempo tiene este coche? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos años tiene? Este tiene 30. 30, o sea que está al límite ahí. Al límite. Vamos a seguir viendo más. Este es el 133, que tiene también 32 años, creo que son, y es el clásico coche que yo creo que mucha gente ha aprendido a conducir en él porque era de las autoescuelas. Sí, sí. Este es quizá el más llamativo de los Citroën, que es el sucesor del Tiburón, que es un CX Prestige, que es el modelo alargado del Palace. ¿Qué tiempo tiene este coche? Este tiene 34 años. 34 años. Y nos queda este último, ¿no? Este de aquí que vemos ahora mismo. Este es el último coche. Y este tiene 30 años justo también, que es un Feroza. Es un coche japonés y es un todoterreno clásico. Pues son los 5 coches que tiene, en este caso, Pepe Ramos, y con ellos, pues prácticamente todas las semanas vas a alguna concentración, ¿no? Sí, sí, todas las semanas prácticamente hay 1 o 2 concentraciones, exceptuando en el periodo de verano, que como hay vacaciones y tal, pues se restringen un poco más, pero durante el resto del año... Oye, estoy viendo 5 vehículos que tienes, pero yo el pasado domingo hablaba contigo y he hecho en falta ahí uno con el que yo te estuve entrevistando en la Plaza Mayor de Medina, que creo que tenemos imágenes precisamente del vehículo que yo digo que es ese coche. Sí, este es el Ford A, que me le dejó, y les doy las gracias, la familia Núñez. Este coche le compró Constancio Núñez en su día, en Madrid, y ahora pasa, lógicamente, a la familia de Núñez, de allí. Y es un coche que, desde luego, quizá fue el que más llamó la atención de la concentración. No, como estabas ahí con él en la plaza, pensaba que era... Sí, pero no es mío, no. Este me le dejaron para presentarle en la concentración y ya te digo, tuvo mucho éxito y mucha gente se hizo fotos con él y es un coche muy bonito. Creo recordar que era de 1930, ¿no? 1930, sí. O sea que estamos hablando que va a cumplir 100 años dentro de poco, dentro de 6 años. Dentro de nada, y el coche está en perfectísimas condiciones y para ir donde quieras con él. Está por dentro tapizado y todo. Estos vehículos no tienen precio, ¿no? El precio es el que el propietario le quiera poner. Si ahora mismo vas al propietario, si le quieres comprar, te puede pedir lo que él quiera. No hay tarifa de precios para estos coches. ¿Y estos como coches son únicos, son especiales, pues es el precio que quiero pagar por él. ¿Está revalorizado estos coches? ¿Se pagan bastante bien o no? Sí,
La mayoría, no todos, la mayoría sí, la mayoría se revalorizan mucho y hay gente que bueno, que les compra para luego repararles y venderles y tal, pero vamos, el espíritu suyo es comprarle uno y disfrutarle y arreglarle y mantenerle uno mismo. Por ejemplo, hemos visto antes un 133, ¿ese coche le compraste nuevo en su día o no? No, le compré segunda mano. ¿Ese coche nuevo qué podía costar hace 30 y tantos años? ¿Cuánto podía costar ese Pues coche? quizá costara unas 70.000 pesetas. O sea, podía costar 400 euros, por ejemplo, ¿no? 400 euros nuevo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que las pesetas antes valían igual que los euros ahora, o más. Y yo me imagino que ese coche ahora mismo, pues por supuesto, que se ha multiplicado por bastante el precio, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo coches que tienen una vida propia, que han pertenecido a gente de la música, a gente del espectáculo y a políticos y a todo eso están muy bien tasados. Sí. Yo me imagino que cualquier persona que en su día tuviese un coche de esos, que se desprendiese de él, por viejo, entonces, porque ya estaba para el desguace, ahora se dirá, si llego a tener yo, si lo hubiese guardado ahora hasta la fecha, concretamente, el CX, ese que hemos visto, en su día, pues era el no va más de los coches, porque estamos hablando de 30 y tantos años y ya tenían elevalunas eléctrico, las 4 puertas, tenían encendedores en las 4 puertas, tenían aire acondicionado, y eso no se veía en los coches de su época. Ya que ese coche tuvo que ser caro entonces, de comprar. Sí, sí, en su día. Caro. Este perteneció al presidente de la Diputación de Extremadura y luego salió a subasta y bueno, yo le compré, estaba en unas condiciones regulares y yo le pinté y le puse al día y ahí está funcionando perfectamente. Lo peor de estos vehículos es hacerte con las piezas, ¿no? Una vez que, si te da un problema, un elevalunas, por ejemplo, si se estropea un elevalunas, para hacerte con otro me imagino que será complicado, porque no, claro, piezas nuevas no hay, tiene que ser pues, gracias en el mercado a Dios, la solución está en San Internet, que por mediación de fabricantes y importadores de piezas, pues puede solucionar el tema con bastante facilidad. Es más, hay concretamente en Citroën una casa que ha comprado toda la maquinaria antigua de Citroën y te puede suministrar hasta el último tornillo, por ejemplo, de un 2 caballos, la última moldura, lo que quieras. No ocurre en otros casos, pero es que esto, como tú bien dices, está realzándose pues mucho ahora. Yo desconozco este tema, ¿no? Pero una casa, SEAT, por poner un ejemplo, lanza un coche al mercado, ¿hasta cuándo tiene que tener suministros para ese coche? Pues imagino que tendrá que tener unos años que si tiene cualquier problema, por lo menos puedan suministrar. Teóricamente son 10 años. 10 años. 10 años los que tiene que mantener el repuesto de esto. Pues no es mucho tiempo, ¿no? 10 años, ahora tal como se están aguantando los coches, ¿no? Claro, es que el tema está en eso, es que antes una tirada, una serie de un coche, pues duraba 20 años, como el 2 caballos, como el Volkswagen Escarabajo, como todos estos, duraban muchísimos años, y ahora es que cada año todos los fabricantes cambian el modelo del coche. Entonces es mucho más difícil, quizá a lo mejor encontrar piezas de coches recientes que de coches de estos antiguos. Sí, yo me pregunto cómo hace años íbamos, por ejemplo, a Benidorm de vacaciones desde Medina en un 133. La familia subiendo el puerto, sí. Por esas ¿cómo podíamos ir de esos coches? Desde luego. O un 600, ¿no? Era una aventura. Yo tuve un 600, el primer coche que tuve, y me iba a Barcelona con él. Con 2 o 3 paradas en el camino, con abrir el capó para que se enfriara el motor y echarle agua, en fin, era eso, una aventura. Entonces el viaje era pues irse a ver lo que ocurría, a ver si no tenías la mala suerte de tener una avería. Pero las paradas intermedias y eso había que hacerlas con mucha asiduidad. Sí.
Es que encima el 133, al igual que el 600, llevaba el motor atrás, por lo tanto se calentaba más, ¿no? Claro, cuando venía el verano con temperaturas altas y el coche, que eran pues motores pequeños y tal, pues iban muy forzados para que anduvieran un poco, pues tenías que ir con el pie a fondo para poder llegar cuanto antes, claro. Pero sabes, son viajes que de aquí a Barcelona yo me acuerdo que tardaba 11 horas. 11 horas. Luego, claro, entonces la gasolina estaba más barata que ahora, ¿no? Pero son coches que también consumían bastante, ¿no? ¿O no? Sí, antes no se tenía tanto miramiento con el consumo de gasolina, nada más que el coche fuera bien, que no diera muchas averías y un coche práctico. El consumo pues no se miraba mucho, la verdad. Yo recuerdo que la gente empezaba a hablar del consumo con los 124, 1430, ese motor, que ya, bueno, pues anda, que te has comprado un coche que consume, ese coche, ¿no? Ya, a partir de ahí fue cuando se dio un poco a conocer o a preocupárselo por los consumos, ¿no? A partir de ahí, y lógicamente por la subida que ha habido de los precios de la gasolina y del diésel, pues ya claro, ya te lo hacen mirar. Todos los coches entonces, la mayoría eran de gasolina, todos, ¿no? De diésel había muy poquito. Yo creo que los taxis taxis y vehículos industriales, se acabó. Y en coches de importación sí, Mercedes, por ejemplo, Opel, BMW, sobre todo Mercedes, eran los que más vehículos diésel hacían en Alemania, claro. ¿Por qué no queríamos los españoles, no quería la gente un coche diésel? ¿Por qué no entonces no era un coche que se vendiese bien, el coche diésel? Porque la mecánica era muy tosca, eran coches que vibraban mucho, que andaban poco y que el funcionamiento era un poco brusco, y la gasolina es más suave. Claro. En tu experiencia, Pepe, ¿cuál crees que ha podido ser, por ejemplo, el coche más vendido? ¿El R5, por ejemplo? ¿El coche más vendido en la historia de lo que estamos conociendo? El coche más vendido del mundo ha sido el Escarabajo. ¿El Escarabajo? Que se empezó a hacer en Alemania y se acabó haciendo las últimas unidades en México hasta hace 15 o poco más años. Pero en España yo creo que a lo mejor el R5 pudo ser, ¿o no? El R5... En España, pues igual que en Europa, uno de los coches más vendidos fue el 2 caballos. El 2 caballos. 2 caballos. El R5 fue un boom en su época porque tuvo una serie de modificaciones que entonces no se conocían. Por ejemplo, los paragolpes de fibra, una serie de cosas que entonces no se llamaban. El que era comparativo con él era el 127 y se le veía pues más antiguo, los paragolpes de chapa, en fin, y fue un coche que marcó época, el R5, igual que el R12. Oye, ¿y de la Ford, el Ford Fiesta, cuando nació aquí en España, que empezamos a ver todos el Ford Fiesta? Sí, fue también un boom. Ese coche se ha vendido muy bien, hasta creo que he leído el otro día, que se ha dejado de hacer ya en Almusafes, que era la última fábrica que fabricaba este modelo. Y le han hecho como un homenaje por ser uno de los vehículos más longevos. ¿Y de los Sincas? Estaba el Sinca 1000, el 1200, ¿lo recuerdas? Sí, fue el Sinca, luego fue Talbot, luego fue Chrysler, fue cambiando de varias marcas y tal, pero una marca así representativa en España, sí. El Sinca 1200, el Sinca 1000, el Sinca 900, el Horizon, en fin, todos esos vehículos. Y luego yo me acuerdo de SEAT, que empezó con el 600, el 800, el 850, y ya empezó a subir luego el 124 con el motor 1200, bueno, en fin, el 131, el 32... Sí, eso ha sido una serie de coches que sí que han dado mucho impulso, y fue la motorización en España, es indudable que fue el 600. El 600. Oye, de la Renault, antes comentabas, por ejemplo, que el R12 fue un coche muy vendido, en su forma normal y el familiar, los dos. Sí, porque fue una línea completamente diferente a los demás. Los SEAT 124, los 131, que eran los que se fabricaban en su época, eran coches cuadrados. Y el R12 ya fue a la línea afilada y llamó mucho la atención y se vendió muy bien.
verdad. De los coches deportivos de entonces, ¿cuáles eran los coches deportivos de así de época, clásicos, que más se vendían o más gustaban? Hombre, los más conocidos y estos son el R8 TS, que se hizo una Copa Campeonato en España, en Madrid, y el R5 TS. Fueron dos coches que marcaron una época. ¿Los coches entonces qué gustaban más? ¿De 4 puertas? ¿De 2 puertas? Bueno, había de todo. Los deportivos, lógicamente, se inclinaban más por los 2 puertas. Y como el Simca 1200, hicieron el TI deportivo con 2 puertas. Y empezaron a hacerse con 4 puertas. Y hicieron ese modelo específico por darle un poco de caracterización de Sport. Luego llegó también pues otro vehículo como era el Renault Fuego, ¿lo recuerdas? Que era deportivo también, de 2 puertas. Sí, ese no tuvo mucha aceptación en España y es un coche muy bonito y muy bueno porque se traía solo de importación. Entonces venían muy poquitos. Y por eso se debe a que tenga un valor aquí en España alto, claro. Y luego llegó Opel también. Opel empezó a introducir ahí modelos. El Opel Corsa, el Opel Kadett. Sí. Esto es una opinión bastante personal, yo creo que hubo un cambio en los vehículos cuando apareció el Opel Kadett, el GSI, sí, que no sé qué pasó ahí de repente, que eso era otro mundo, era otro tipo, otra historia, ¿no? Era otra forma de conducir. Sí, fue un coche que le afinaron muy bien en Alemania, el GSI, y era un buen motor, iba el coche muy bien, iba fenomenal en carretera, y la verdad es que cogió mucha fama de ser un vehículo muy deportivo. Sí. Hace más de 30 años, creo que fue el primer coche, conjuntamente con el GS que hemos visto, con el CX que hemos visto antes, que yo he visto pasar de 200 por hora, tanto el GSI como el CX. Sí. Son coches que tenían velocidades para su época muy elevadas. Y ahora mismo esto está cambiando, ¿no? Pepe, está cambiando el tema de los coches y ya ha dejado de ser un poco lo que era la chapa de verdad, el coche en sí, y era ya más fibra de vidrio. ¿Qué se ha limado? Han bajado kilos para que pese menos el coche, se han buscado más. Pero yo recuerdo antes un motor 2000 o 1900 con 4 cilindros, ahora tienes de 1000 con 3 cilindros, ¿no? Sí. Todo esto está cambiando el mundo de... Esto está cambiando porque, claro, está evolucionando muchísimo el motor de combustión. Entonces, lo que hacen es reducir el tamaño y los cilindros, como tú bien dices, ponerle turbo, ponerle tal para que el motor dé un rendimiento más acorde con los tiempos de hoy, aunque la cilindrada sea pequeña. ¿Qué te parece la llegada de los vehículos eléctricos? Pues no me convence nada. Yo no sé por qué será que no convence a nadie, ¿no? Solamente suele convencer a los, posiblemente no, a los ecologistas, pero al resto de gente como que pues no nos motiva. ¿no? Por eso nos están un poco metiendo los vehículos estos eléctricos por esta corriente nueva que hay ahora. Pero es que, claro, si todos tuviéramos corriente eléctrica, coches eléctricos, ¿cómo íbamos a cargar esos coches por la noche, por ejemplo, en casa o donde fuera? ¿Cómo iban a poder suministrar tal cantidad de electricidad en unas horas? Es que es muy difícil, eso no lo veo factible. Además que luego, con otra cosa, dicen que los ecologistas que contamina el medio ambiente y tal, pero lo que no dicen es que están haciendo extracciones de material para las pilas eléctricas, barbaridades, están esquilmando tierras y países para sacar los productos estos, y luego lo que ocurre es que cuando acabe la vida útil de esa batería, que es una batería la mitad que esta mesa, ¿qué van a hacer con ella? ¿A un vertedero? ¿Qué van a hacer con ella? Porque eso no es como la gasolina que se evapora, o como eso queda ahí y a ver qué se hace con eso. Yo creo que a lo mejor con el tiempo va a tener poca vida útil la batería y pasaremos a otra cosa, yo creo, porque no será muy factible que a largo plazo los coches eléctricos
perduren en el tiempo y contaminen poco, que yo creo que van a contaminar tanto más. Yo creo que los coches eléctricos están bien para la ciudad, para tener un coche que no contamine en ciudad, que es donde vivimos todos. Pero el momento que salgas fuera, a hacer un viaje largo, todos son problemas. Todos son problemas. Yo me imagino para el año 2050, es decir, nada, en poco más de 25 años, ya si todos los coches son eléctricos, los camiones eléctricos, las motos eléctricas, los coches, va a ser eso tremendo, ¿no? O sea, yo me imagino un camión que tenga que ir de España a París. No sé si es en el 2040 cuando dijeron la Comunidad Europea que se iban a prohibir, o en el 2035, no sé, se iban a prohibir la venta de coches de gasolina, pero resulta que hace un mes o cosa así han dado una prórroga de, no sé si de 6 o de 10 años más, porque ven que el coche eléctrico no es la solución. Para mí, la solución es el coche de hidrógeno. Claro. Por eso digo que va a estar poco tiempo el eléctrico en el mercado, yo creo. Claro, esa es la solución. Lo que pasa es que, bueno, por lo que estamos hablando de los ecologistas, no la quieren ver. Pero el único problema que tiene el hidrógeno es la extracción, producir el hidrógeno. Pero bueno, también era sacar el petróleo, también era, en fin, eso, y se ha ido solucionando y se ha abaratado. Pero es que el hidrógeno es la fuente mayor que hay en todo el mundo. Hay hidrógeno en todos los sitios y en cantidades tremendas. Entonces, si ya miramos países que están en vías de desarrollo, que no pueden comprar el petróleo porque es caro, que no pueden comprar el eléctrico porque no tienen dónde cargarle y dónde mantenerle, se podrían poner plantas de hidrógeno y eso lo producen y lo consumen en el mismo país. No tienen que llevarlo a ningún lado, ni traerlo, ni nada. Pues a ver qué pasa. Antes comentabas que tienes 5 coches y 2 motos. ¿Qué motos tienes? Pues tengo una Honda CBR, de las primeras, antiguas. No, esa no es clásica, esa tendrá unos 24 años, una cosa así. Y luego una Mobilet, la famosa Mobilet, que esa tiene 45 años, me parece que tiene. Esa sí que pasa ya a ser clásica. Esa ya ha cumplido ya todos los límites. Pues José Ramos, Pepe Ramos, gracias por venir y darnos esta explicación un poco de un mundo que yo creo que apasiona más a la gente de antes que a la de ahora. Yo creo que los jóvenes de nuestras generaciones, pues con 18, con 20 años, aún éramos apasionados del motor de los coches. Y yo eso no lo veo, ¿no?, en estas generaciones. No, sí que lo hay, sí que lo hay y lo está viendo. Pues me alegro, porque si no yo pensaba que esto se acababa, ¿no? Puedo decir que en el club de clásicos de Medina cada vez hay más chicos jóvenes que cogen coches para arreglarles, repararles, y ir a concentraciones y demás cosas. Pues no veas cómo me alegro, porque yo pensaba que nuestras generaciones, la que éramos apasionados del motor, pero me quedo satisfecho, ¿no?, y contento de que me diga que... Y normalmente es porque son hijos de padres que han tenido coches o que tienen coches clásicos. Pues Pepe, gracias por venir y ya hablaremos de vez en cuando de coches, sé que es un tema apasionante, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando quieras.